Para poder comprender entonces la totalidad, vamos a empezar a utilizar algunos de estos modos de observación que nos hacen enfocarnos en algunos componentes para poder comprenderlos particularmente y después tener la comprensión de la totalidad, ¿sí? Este es un tipo de clasificación de los componentes del espacio exterior. Vamos a trabajar mucho con esta clasificación, entonces ténganla presente porque ya desde el primer trabajo práctico vamos a empezar a trabajar con esta clasificación. Esta clasificación, que en realidad son varias clasificaciones de los componentes, propone, si nosotros nos queremos enfocar en entender cuáles son los elementos conformadores, podríamos pensarlo en esta subdivisión. Plano horizontal inferior, la base. Plano vertical, los límites verticales. Y plano horizontal superior, el techo. En el caso nuestro, que trabajamos en el espacio abierto, el techo está conformado por el cielo, pero también hay otras ocasiones en las que, por ejemplo, la copa de un árbol nos está armando un techo o un plano horizontal superior, una pérgola nos está armando un techo. Entonces vamos a empezar a observar estos tres planos que conforman el espacio abierto. Si pensamos en los elementos constitutivos, los vamos a dividir en dos grandes grupos, los naturales y los culturales. Y cuando hablamos de los naturales, vamos a observar el suelo, si hay agua o por dónde corre el agua, la topografía, la geomorfología, cómo es la forma de ese plano horizontal inferior. Vamos a observar el clima y el microclima que se generan en situaciones particulares dentro de la ciudad y concretamente dentro de la ciudad universitaria. Vamos a analizar la vegetación existente como dentro de los elementos naturales. Si pensamos en los elementos constitutivos culturales, entonces nos vamos a poner a observar cómo son las calles, cómo son los caminos, cómo son las tramas, si hay senderos de deseo, por dónde están, cómo son, qué conectan, ¿sí? Vamos a analizar y vamos a observar cuáles son las construcciones que definen ese espacio abierto, cómo son esos edificios, incluso qué materiales tienen, qué geometría, qué textura, qué brillo, qué transparencia. Y también vamos a analizar los comportamientos culturales y sociales. No es lo mismo si trabajamos en ciudad universitaria, si trabajamos en una plaza de un barrio, si trabajamos en una plaza central, del área central, si nos vamos a las afueras, en alguna localidad de la provincia, si nos vamos a otra provincia, esos aspectos culturales van cambiando, y esos comportamientos sociales. Si nos concentramos en los elementos que cualifican el lugar, que le dan cualidad particular a cada uno de estos espacios, nos vamos a enfocar y vamos a observar qué colores predominantes hay en ese lugar, qué texturas predominantes hay, si son muchas, si es la misma, qué nos genera esa textura, qué formas, qué geometrías se generan, qué tamaños, qué dimensiones hay espaciales y de los límites y de la vegetación existente, ¿sí? Y finalmente nos vamos a concentrar en descubrir cuáles son los elementos significativos que existen en ese espacio. Estos elementos significativos pueden ser concretos, pueden ser abstractos o pueden ser culturales, como planteábamos hace un rato. Los elementos significativos concretos tienen que ver con, por ejemplo, en Ciudad Universitaria está la Plaza de la Memoria y están colocadas un montón de sillas de hormigón que están simbolizando la cantidad de personas desaparecidas de la UNC en la época del proceso. Es un elemento concreto que está haciendo una referencia directa, concreta, a un momento histórico y a una pertenencia, digamos, de la gente desaparecida de la UNC, ¿no?
hay elementos significativos abstractos que tienen que ver con quizás obras de arte colocadas en espacios abiertos públicos y que no tienen una referencia concreta, directa, un memorial, un recordatorio de algún hecho histórico, sino que invitan a una libre interpretación. Esos serían los elementos significativos abstractos, que generan una tensión en el espacio, que generan un poco, pero que no tienen una referencia concreta implícita, digamos, en el elemento. Y después los elementos humanos culturales que tienen que ver con los usos, con los modos de utilizar el espacio. Incluso dentro de Ciudad Universitaria, esos modos de utilizar esto de que, por ejemplo, en Agro viene el momento del recreo y nos vamos a tomar mate y nos sentamos al sol, a veces en el pasto, a veces en las mesas o en los banquitos que hay en el predio, o nos sentamos o nos acostamos en el césped a tomar sol. Bueno, quizás en la Facultad de Ciencias Económicas ese modo de utilizar el espacio es distinto. En la Facultad de Artes se expresa de una manera, se usa de una manera, y en la Facultad de Arquitectura quizás de otra, ¿no? Entonces es poder concentrarnos en observar eso, dirigir la observación, a eso nos referimos. Vamos a ver cada uno de estos componentes en particular como para ir comprendiéndolos un poquito más. Analizar cada uno de los elementos que componen el espacio abierto. Decíamos, el espacio exterior diseñado es un espacio que se crea trabajando los límites del espacio exterior. Estamos ante un entorno exterior fabricado por el ser humano según sus necesidades y expectativas, pleno de significados. A veces diseñados y a veces espontáneos, ¿no? Forma parte de un sistema de llenos y vacíos. Le llamamos llenos a los espacios que están ocupados por edificios, por ejemplo, o incluso también puede ser por un bosquecito de árboles, y vacíos a las grandes aperturas, ¿no? Los que son dependientes unos de otros y están siempre interrelacionados. Comenzando por los elementos conformadores básicos del espacio exterior, que era la primera clasificación que aparecía en el cuadro, en rojo. Fíjense que se mantiene el color como para que sigamos orientándonos en lo que estamos hablando. Decíamos que está el plano base, el plano horizontal inferior, que conforma el piso, ¿sí? Los planos verticales, las paredes, el plano límite, si pensamos en la habitación en la que estamos, la dimensión del espacio en el que estamos o lo que configura el espacio en el que estamos, tiene que ver con las características de ese piso, de esas paredes verticales y de ese plano superior horizontal, ¿sí? En el caso de una habitación de una casa es el techo. En el caso del espacio exterior puede ser el cielo, como les decía, o puede ser, por ejemplo, la copa de un árbol, ¿sí? El plano base horizontal inferior, el piso, fíjense que puede ser de infinitas formas. Entonces, bueno, nosotros vamos a ir tomando nota en nuestra observación de todas las características que hacen a ese plano base horizontal. Puede ser inclinado, texturado, articulado, direccionado, dibujado, plano, irregular, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense cómo cambia, en este caso, por ejemplo, una superficie que está pavimentada con un suelo semiduro, de piedra con junta de césped, que plantea por ahí en el plano base un espacio de uso, ¿sí?, de encuentro y demás, y en este caso cómo está direccionado hacia el ingreso, por ejemplo, ¿sí? Las distintas texturas que aparecen en ese plano horizontal, lugares donde no puedo pisar, lugares donde sí puedo pisar, la forma en que se refleja la
la sombra y la textura y el ritmo que empieza a participar, digamos, de la composición de ese espacio y de la interpretación de ese espacio de las distintas horas del día con la sombra que se va moviendo, por ejemplo. En este caso, cómo se resuelve el desagüe pluvial de este espacio abierto, en donde ese plano horizontal inferior, ese piso, está dibujado, está texturado, ¿sí? O en este otro caso, en donde no queda claro hacia dónde voy, está esto de la intriga, está direccionado el recorrido, ¿sí? Pero van apareciendo situaciones particulares a cada lado, o en este caso en el que hay una elevación del terreno y se genera una inclinación, ¿sí? Bueno, ir estudiando y enfocándonos en cómo es ese plano horizontal inferior. El plano vertical puede ser continuo, puede ser discontinuo, ondulado, inclinado, cerrado, abierto, virtual. Fíjense, por ejemplo, en estas imágenes como, por ejemplo, en este caso, son cañas que generan una densidad y una textura que prácticamente me anulan la visión hacia los costados, hacia lo que hay más allá. Entonces, está muy direccionado el recorrido, no hay nada que me distraiga, digamos, hacia los costados o que me llame la atención. Y en este caso no es transparente, ¿no? En esta otra imagen, fíjense cómo el plano vertical se va configurando de distintas formas y toma como formas curvas, se dilata en algunos espacios y se contrae en otros, ¿sí? Cómo se enmarca en este caso la entrada parece que este era el Jardín Español en Buenos Aires. Sí, es una situación muy parecida tenemos en el Parque Sarmiento para entrar a la isla, por ejemplo, enmarcado con dos grandes árboles que por la escala, que por la proporción y por la distancia de plantación me están armando esta gran puerta hacia un punto de encuentro, ¿sí? El plano vertical, en este caso configurado con estos álamos plantados a una misma distancia con un ritmo muy ortogonal y que genera estos espacios canales, ¿sí? Que ponen de foco un punto central al final, que tienen cierta transparencia, ¿sí? Pero que siguen teniendo direccionalidad. Esta otra situación que se genera con... Ay, no me sale el nombre de esta especie, pero bueno, barba de viejo le llaman, pero no me sale el nombre científico, que genera como estas atmósferas hasta irreales, ¿no? Como situaciones muy particulares en lo que es el plano vertical, o en este otro caso que está construido con materiales inertes, pero que marcan un ritmo y es como un límite virtual, porque sigo viendo lo que está pasando al lado, pero me está dividiendo un sector del otro, ¿sí? Entonces, cuando observemos el plano vertical, vemos toda la variedad y posibilidades de características que definen los planos límites del espacio que estamos analizando. En relación al plano horizontal superior, el techo, por lo general es el cielo, como les decía, pero también puede ser tramado, rítmico, transparente, ondulado, texturado, en función de los distintos elementos con los que se trabaja. Por ejemplo, una pérgola, por ejemplo, la copa de un algarrobo, otro tipo de pérgola que genera otro ritmo, con otro tipo de cobertura con la vegetación. Bueno, distintas situaciones que nos plantean un plano horizontal superior diferente, que deja pasar la luz, el sol o no, que tiene perfume, que tiene alguna fauna asociada. Bueno, todo eso son elementos que también vamos a tener en cuenta. Los elementos constitutivos, habíamos dicho que teníamos dos grandes grupos, los naturales y los culturales. Dentro de los naturales vamos a tener en cuenta la topografía, la hidrografía, el clima y el microclima, la vegetación existente, el suelo, los vientos, el cielo, ¿sí?
en el espacio donde nosotros vamos a trabajar, en Ciudad Universitaria, se generan situaciones particulares donde, claro, si vamos a la generalidad, por ejemplo, pensando en el clima, sí, el clima de Córdoba templado, los vientos dominantes de tal lado, tal, pero ¿qué pasa? Cuando tenemos situaciones modificadas por la presencia de edificios, por ejemplo, o la alineación de algún tipo de vegetación, por ahí se canalizan algunos vientos y son situaciones particulares de microclima que tenemos que tener en cuenta en la observación. Los elementos culturales, la trama, qué pasa cuando tenemos manzanas ortogonales como el centro de la ciudad, qué pasa cuando tenemos diagonales, qué situaciones se generan en los bordes de estos espacios abiertos a partir de estas situaciones de perfil urbano, de elementos construidos, de edificios singulares, ¿sí? El Paseo Sobremonte con las ventanas que se abren al Palacio de Justicia, ¿sí? Entonces, cómo se generan tensiones a partir de la forma y la distribución de los elementos culturales que participan de este espacio abierto.